¿Alguna vez te has sentido como si Dios no te escuchara? Como si tus oraciones llegaran tarde o simplemente fueran ignoradas. Muchos creyentes hoy están viviendo en silencio una crisis espiritual porque no entienden por qué el milagro no llega, por qué la muerte llega primero. Pero lo que estás a punto de descubrir en esta historia cambiará tu forma de ver el tiempo de Dios. La resurrección de Lázaro no fue solo un milagro, fue un mensaje, una revelación poderosa de cómo actúa Dios cuando todo parece perdido. ¿Sabías que Jesús permitió que Lázaro muriera a propósito? Y que eso desató un conflicto espiritual tan fuerte que determinó la decisión de matarlo a él también. Lo que ocurrió en Betania fue tan impactante que sacudió al infierno entero. En este video vamos a sumergirnos en los detalles más profundos y ocultos de esta historia bíblica. Verás cómo Satanás intentó silenciar la fe, cómo los líderes religiosos se dejaron usar y cómo Dios usó incluso la muerte para revelar su gloria. Si estás atravesando una pérdida, una espera, un silencio doloroso, necesitas ver esto hasta el final. Y antes de continuar, quiero hablarte directamente al corazón. Si este mensaje te toca, si sientes que Dios ha usado este canal para hablarte en algún momento, no te vayas sin suscribirte. Este no es un canal más, es un refugio espiritual para los que ya no encuentran respuestas afuera. Únete a esta comunidad de fe, porque si estás aquí, no es casualidad, es Dios diciéndote, no, estás solo. Muchos han escuchado la historia de Lázaro, pero pocos la han meditado desde la perspectiva de lo que Dios realmente quiso enseñar a través de aquel milagro. Jesús, el Hijo de Dios, se encontraba frente a una tumba cerrada por una piedra. ¿Acaso no podría Él, con solo una palabra, hacer que esa piedra se moviera sola? Claro que sí, el mismo que le ordenó al mar calmarse, al pan multiplicarse y a los demonios huir, podría haber desplazado esa roca con una simple mirada. Pero no lo hizo. En 1900, lugar de eso, pidió que los hombres la removieran. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios no hará por nosotros, aunque tenga el poder absoluto para hacerlo. Hay momentos en los que el cielo espera nuestra acción. Jesús nos enseña que la fe sin obras está muerta, Santiago 2:17, y que nuestra participación en los milagros es parte del plan divino. Satanás quiere que creamos que todo depende de lo sobrenatural, pero la Biblia nos revela que Dios honra la cooperación humana cuando viene de un corazón obediente y dispuesto. Ahora imagina la escena, el ambiente cargado de tristeza, la esperanza desvanecida, las hermanas de Lázaro con los ojos hinchados de tanto llorar. Y en medio de ese dolor llega Jesús, pero no se precipita, no corre. Espera 2 días más antes de partir hacia Betania, Juan 11:6. ¿Por qué? Porque los planes de Dios no siguen nuestro reloj. A veces, cuando sentimos que Él no nos responde, es porque está orquestando algo mayor. En la Biblia, cada silencio de Dios tiene un propósito. Satanás susurra que hemos sido olvidados, que nuestras oraciones no sirven, pero Jesús enseñó que incluso cuando parece que llega tarde, Él siempre llega a tiempo y lo hace con poder. Esta historia nos recuerda que, aunque veamos muerte, Dios ve oportunidad para glorificarse. La enfermedad de Lázaro no era para muerte definitiva, sino para que la gloria de Dios se manifestara. Cuando finalmente Jesús llega, Marta corre hacia Él con una mezcla de fe y dolor. Le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Qué frase tan humana, tan real. ¿Cuántas veces hemos dicho algo similar? Dios, ¿dónde estabas cuando más te necesité? Pero el maestro no la reprende, la escucha, la comprende. Y luego con ternura y autoridad le declara, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Qué declaración poderosa. Jesús no dijo, yo doy resurrección, sino yo soy. Porque la vida eterna no es un evento,
es una persona. La fe auténtica no se basa en lo que Dios puede hacer, sino en quién Dios es. Y ese tipo de fe es la que derriba fortalezas, la que resiste las tormentas, la que derrota a Satanás cuando intenta sembrar duda en el corazón. Pero aún faltaba algo. Había que ir al sepulcro. Había que enfrentar la realidad del cuerpo muerto, del olor de la descomposición. Marta, en su lógica humana, protesta: Señor, ya huele mal. Juan 11:39. A veces, el milagro que tanto anhelamos requiere que nos enfrentemos con lo que más tememos. Que abramos las tumbas de nuestro pasado, de nuestro dolor, de nuestras culpas. Pero Jesús insiste: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. La Biblia no nos promete que todo será fácil, pero sí nos asegura que quien cree verá. Cuando confiamos incluso en lo ilógico, Dios actúa. Y entonces ocurre lo impensable. Jesús grita con voz potente, no porque Lázaro estuviera sordo, sino para que todos escucharan quién tenía el poder sobre la muerte. Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Y salió. Oh sí, salió. Envueltos aún en vendas, sus pasos temblorosos avanzaron desde las sombras del sepulcro hacia la luz del día. Imagínate el asombro, la multitud boquiabierta. Las lágrimas ahora eran de júbilo. El poder de Dios se había manifestado como nunca antes. Y ahí estaba Lázaro, testimonio viviente de que ni la muerte puede detener la voluntad de Dios. Pero no terminó ahí. Jesús dijo: desátenlo y déjenlo ir. Juan 11:44. Porque los milagros de Dios no son solo para mostrar poder, sino para liberar. Satanás quiere que sigamos atados, aún después de ser resucitados espiritualmente. Pero el mensaje es claro: cuando Dios interviene, no basta con volver a la vida, hay que caminar en libertad. Esta historia no es solo sobre Lázaro, es sobre ti, sobre mí, sobre todos los que un día estuvimos muertos en nuestros pecados, pero que fuimos llamados a vivir de nuevo por la voz del Hijo de Dios. Desde el inicio de su ministerio, Jesús no fue bien recibido por todos. Aunque multitudes lo seguían con hambre de verdad, los líderes religiosos lo veían como una amenaza creciente. ¿Cómo era posible que un simple hijo de carpintero tuviera tanta autoridad al hablar de la Biblia? Los fariseos y saduceos, expertos en la ley, no podían tolerar que el pueblo empezara a escuchar más a Jesús que a ellos. Satanás, desde luego, no se quedó de brazos cruzados. Sabía que el mensaje del reino de Dios estaba sacudiendo estructuras religiosas vacías y por eso usó a los propios líderes religiosos para intentar detenerlo. Lo acusaron, lo espiaron, lo calumniaron, lo persiguieron de ciudad en ciudad, esperando encontrar una oportunidad para silenciarlo para siempre. Lo más impactante de todo es que Jesús sabía que lo perseguían, pero aún así no dejó de predicar. Él entendía que había venido a cumplir un propósito celestial, no a agradar a los hombres. Aunque era el mismo Dios encarnado, nunca usó su poder para defenderse. En lugar de eso, mostró una confianza inquebrantable en la voluntad del Padre. La Biblia dice en Isaías 53:7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Esta profecía se cumplía día tras día, mientras Jesús enseñaba en aldeas, sanaba enfermos y anunciaba el reino de Dios. ¿Y sabes qué? Muchos hoy también son perseguidos por vivir su fe, por hablar la verdad, por defender la palabra. El enemigo no descansa, pero Dios tampoco. La lucha continúa y cada uno de nosotros tiene que decidir de qué lado está. Los ángeles del cielo acompañaban cada paso del Maestro. Aunque invisibles a los ojos humanos, estaban allí, testigos de cada confrontación, cada mirada de desprecio, cada amenaza velada. Mientras Satanás susurraba al oído de los líderes religiosos, incitándolos al odio,
Los ángeles protegían a Jesús hasta que llegara el momento exacto determinado por el Padre, porque nada sucede fuera del control de Dios. Y esto es algo que debemos recordar cuando sentimos que somos atacados injustamente. Si seguimos a Cristo, no será un camino sin espinas, pero será un camino lleno de propósito. Jesús fue perseguido porque su mensaje incomodaba. La verdad siempre incomoda a quien vive en mentira, y es por eso que hoy, más que nunca, debemos ser valientes para proclamar la verdad de la Biblia, aunque eso nos cueste la aceptación del mundo. La resurrección de Lázaro, el milagro más grande realizado por Jesús, fue la gota que colmó el vaso para los líderes religiosos. Ellos sabían que no podían competir con un poder tan evidente. Si la gente creía que Jesús tenía autoridad incluso sobre la muerte, perderían toda su influencia. En lugar de arrepentirse y reconocer que estaban delante del Mesías prometido por Dios, decidieron eliminarlo. ¡Qué ironía! Justo cuando la gloria de Dios se manifestó de forma más clara, el corazón de ellos se endureció aún más. Eso demuestra que los milagros, por sí solos, no convencen a quien tiene el corazón tomado por el orgullo y manipulado por Satanás. Necesitamos algo más: humildad para reconocer la verdad y valentía para seguirla, cueste lo que cueste. Y aunque lo crucificaron, no pudieron detener su obra, porque la resurrección de Lázaro no fue el final, sino el preludio de una victoria aún mayor. Jesús sabía que su tiempo estaba llegando. Jerusalén se llenaba de rumores, y los sacerdotes ardían de temor. No era miedo de perder el templo, sino de perder el control. Pero nadie puede controlar a Dios. Nadie puede encerrar su gloria ni frenar su propósito. Así, como no pudieron silenciar a los apóstoles después de la resurrección, tampoco pueden silenciarte a ti cuando hablas con la autoridad del Espíritu. Recuerda lo que dijeron Pedro y Juan al ser amenazados. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Y así el camino continúa, de una ciudad a otra, de un corazón a otro, llevando vida donde antes reinaba la muerte. El milagro de la resurrección de Lázaro fue más que un acto de poder divino, fue una sentencia, no para Lázaro, sino para Jesús. Porque cuando la vida se manifestó con tanta fuerza, los corazones dominados por Satanás reaccionaron con odio. ¡Qué paradoja! En lugar de rendirse ante la evidencia de que Dios estaba obrando, los líderes religiosos se llenaron de furia. La Biblia revela que fue precisamente ese milagro, el más impactante de todos, lo que selló su decisión de matar a Jesús. Porque no podían permitir que la gente creyera. No podían arriesgar su estatus, su poder, su influencia. Prefirieron conspirar en secreto que rendirse al Dios vivo. Y esto, amigo, nos enseña que el orgullo espiritual es una de las armas más letales de Satanás. Ellos no podían negar el milagro. La evidencia estaba viva, caminando, respirando, hablando. Lázaro era una prueba irrefutable del poder de Dios, y eso los dejaba sin argumentos. Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de ocultar la verdad con mentiras, pero la luz no puede ser apagada con sombras. El pueblo ya había presenciado la gloria de Dios, y eso provocaba una crisis entre los dirigentes religiosos. No era solo una cuestión de fe, era una amenaza a su control. La Biblia nos advierte sobre aquellos que, teniendo conocimiento de la verdad, la rechazan deliberadamente. Romanos 1, 18, 21. Eso es lo que estaban haciendo, endureciendo su corazón, cerrando los ojos a lo evidente. Satanás no necesita negarte a Dios, le basta con que lo ignores. Y eso es lo que ellos querían imponer al pueblo: silencio. La reacción fue rápida y desesperada. Hay que hacer algo, o todo el mundo creerá en él. Juan 11:48. ¡Qué confesión más reveladora! Sabían que lo que Jesús hacía era real, pero aún así querían eliminarlo. No buscaban la verdad,
buscaban mantener su sistema. ¿Te das cuenta? Preferían matar al Hijo de Dios antes que perder su lugar en la sociedad. Hoy también, muchas personas prefieren conservar su zona de confort antes que rendirse al llamado de Dios. Pero la resurrección no puede ser ignorada. Una vida transformada, un testimonio vivo del poder de la fe, siempre incomodará a quienes han hecho de la religión un negocio. Por eso, si alguna vez te sientes perseguido por hablar de la Biblia, recuerda que estás en buena compañía. Jesús fue rechazado por los mismos que decían conocer a Dios. La situación se volvió tan crítica que decidieron no solo matar a Jesús, sino también a Lázaro. Juan 12:10. ¿Puedes imaginar? Asesinar al hombre que había sido levantado por Dios. Todo para borrar la evidencia. Pero Dios no puede ser silenciado. Su obra no depende de los planes de los hombres. Cuando el cielo actúa, ni el infierno puede detenerlo. Esta parte de la historia es una advertencia para nosotros. Cuando Dios comience a obrar en tu vida, no todos se alegrarán. Habrá quienes quieran ver tu caída. Pero no temas. Así como protegió a Lázaro por un tiempo, Dios protegerá tu testimonio. Él no te resucita para que vuelvas a la tumba. Él te llama a vivir y a proclamar su poder, aunque eso signifique enfrentar oposición. Y mientras los príncipes religiosos planeaban en la oscuridad, Jesús seguía caminando en la luz. Sabía lo que venía, pero no se detuvo, porque el amor no se rinde ante el miedo. Él entendía que su muerte no sería una derrota, sino una victoria. Una victoria para todo aquel que cree en el mensaje de la Biblia, que vive por fe y no por vista, que no se deja intimidar por los ataques del enemigo. La resurrección de Lázaro fue solo un preludio. Lo que venía era aún más glorioso, pero también más doloroso. El camino hacia la cruz estaba cada vez más cerca, y con cada paso el cielo y el infierno observaban. El mundo no volvería a ser el mismo. Y tú, que escuchas esto ahora, también estás siendo llamado a caminar por ese sendero de fe, verdad y entrega, porque lo que viene cambiará todo. Después de la resurrección de Lázaro y la conmoción que causó entre el pueblo, los líderes religiosos sabían que tenían que actuar rápido. Pero había un problema. El poder de Dios ya había encendido algo que no podían apagar. La multitud empezaba a ver más allá de las vestiduras religiosas, y eso ponía nerviosos a quienes vivían del templo y no del espíritu. Por eso, aunque su deseo era eliminar también a los discípulos de Jesús, no se atrevieron a ir más allá de las amenazas. Tenían miedo de la reacción del pueblo. La Biblia muestra claramente que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Pero estos hombres actuaban movidos por el temor de perder poder. Satanás sabía que no podía detener la verdad con lógica, así que intentó hacerlo con intimidación. Y eso, aún hoy, sigue siendo una de sus estrategias favoritas. Los apóstoles no eran políticos, ni hombres influyentes. Eran pescadores, hombres simples, sin educación formal, pero con algo que los hacía invencibles. Habían estado con Jesús. Cuando el Sanedrín los llamó y les ordenó que dejaran de predicar en su nombre, esperaban verlos temblar. Pero lo que presenciaron fue otra cosa. Pedro y Juan, con valentía sobrenatural, respondieron: «Juzgad vosotros si es justo delante de Dios, obedeceros a vosotros antes que a Dios». Hechos 4:19. ¡Qué respuesta poderosa! No venía del orgullo ni de la rebeldía, sino de una convicción profunda nacida de la comunión con Dios. La Biblia nos recuerda que el justo es valiente como un león, Proverbios 28:1. Y en ese momento, estos hombres hablaron como si el mismísimo león de Judá rugiera a través de ellos. Es interesante notar que no pidieron protección ni milagros para escapar del castigo. Lo único que pidieron fue fuerza para seguir predicando con valentía. Hechos
4:29. Esto nos enseña algo crucial. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, no oras para que el problema desaparezca, oras para tener poder en medio del problema. Los discípulos entendieron que el Evangelio no es cómodo, pero es glorioso, que seguir a Jesús no es fácil, pero es eterno, y que cuando te posicionas del lado de la verdad, Dios mismo pelea por ti. Satanás puede rugir, pero no puede tocar lo que está bajo la protección de Dios. El enemigo sabe que cuando un creyente se levanta con fe y la Biblia en mano, su reino tiembla. Y aunque el Sanedrín los amenazó con severidad, no pudieron silenciar sus corazones ardientes. Porque cuando alguien ha visto la gloria de Dios, ya no puede callar. Pedro y Juan no predicaban por obligación, sino por pasión. Era más fuerte que ellos, era como fuego en sus huesos. Jeremías 29. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido esa urgencia por hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida? Así estaban ellos. No se trataba de estrategia ni de retórica, era experiencia. Habían visto muertos volver a la vida, cojos caminar y sobre todo, habían conocido al Salvador. Y eso no se olvida. Satanás puede intentar apagar tu voz, pero cuando hablas desde lo que has vivido con Dios, el cielo te respalda. Así, los discípulos salieron del juicio, no cabizbajos, sino llenos de gozo. Sí, de gozo, porque habían sido dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Hechos 5:41. Qué hermoso contraste con los que se escondían detrás de amenazas vacías. Los líderes religiosos tenían el poder político, pero los discípulos tenían la autoridad del cielo. Y eso es lo que hace la diferencia. Tú puedes estar en minoría, puedes ser el único creyente en tu familia o en tu trabajo, pero si tienes a Dios contigo, no estás solo. Recuerda que no se trata de cuántos te escuchan, sino de cuánto poder hay en lo que dices. La verdad siempre encuentra su camino. Y cuando es proclamada con fe y amor, ni siquiera las amenazas del infierno pueden detenerla. Porque quien camina con Dios no se detiene. Una vez que la voz de Jesús sacudió el sepulcro y Lázaro salió envuelto en vendas, algo en el mundo espiritual se estremeció. El eco de ese milagro no se limitó a Betania, se propagó como fuego en campo seco. Y mientras muchos se postraban reconociendo la gloria de Dios, otros, dominados por el miedo y el orgullo, tramaban en secreto cómo apagar esa luz. Sí, querido amigo, cuando el poder de Dios se manifiesta en tu vida, no todos celebran. Hay quienes preferirían verte muerto que testificando. Es fuerte, pero es real. Los líderes religiosos, cegados por Satanás, no solo querían eliminar a Jesús, sino también al hombre que encarnaba su milagro. Lázaro se había convertido en un problema, porque era una prueba viviente de que Dios estaba entre ellos. Y para quienes viven de las apariencias religiosas, eso es inaceptable. Los rumores no dejaban de crecer. Gente de todas partes venía a ver al hombre que había estado muerto por 4 días y ahora caminaba, hablaba, comía. Imagina la escena. No era una historia inventada, era una realidad que todos podían presenciar. Y como dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Muchos comenzaban a creer. Pero no era solo por las palabras de Jesús, sino por el testimonio vivo de Lázaro. Su sola presencia predicaba, y eso incomodaba. Satanás odia el testimonio, no porque sea perfecto, sino porque apunta a la obra de Dios. Por eso intentará destruirlo, desacreditarlo o silenciarlo. Pero cuando Dios te ha tocado, ya no hay vuelta atrás. Tu vida se convierte en una declaración constante del poder del Altísimo. Frente a este crecimiento incontrolable de fe, los principales líderes decidieron que era mejor matar a Lázaro. Sí, otra vez, como si la muerte tuviera la última palabra sobre alguien que fue llamado por Dios.
pero así opera el espíritu religioso. No busca la verdad, sino el control. Y cuando se ve acorralado, recurre al extremo. El mismo sistema que debía guiar al pueblo en la luz de la Biblia, ahora conspiraba en tinieblas. Eso nos deja una lección importante. No todo lo que tiene apariencia de piedad viene de Dios. Jesús lo advirtió. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Si tus frutos son odio, manipulación y miedo, entonces tu raíz no está en Dios, sino en el orgullo religioso alimentado por Satanás. Lo más doloroso de esta parte de la historia es que los mismos que debían guiar el pueblo hacia la verdad, preferían callar la obra de Dios con sangre. Qué lejos estaban de la esencia de la Biblia, qué desconectados del corazón del Padre. Mientras Jesús buscaba levantar vidas, ellos planeaban sepultarlas, pero lo que no entendían era que la semilla que cae en tierra y muere da mucho fruto. Juan 12:24. Lázaro, aunque amenazado, ya no podía ser silenciado. Su vida hablaba por sí sola. Así también ocurre contigo. Cuando Dios te resucita del pecado, del dolor, de la desesperanza, tu nueva vida será un sermón andante, y aunque intenten desacreditarte, tu existencia misma será evidencia de que Dios aún obra milagros. El plan de matar a Lázaro demuestra hasta dónde llega el temor del enemigo cuando una vida cambia radicalmente por el poder de Dios. No subestimes tu testimonio. Si el infierno tiembla ante él, es porque el cielo lo respalda. Muchos creen que solo los predicadores pueden hacer la diferencia, pero cada persona transformada por el Espíritu es una amenaza para el reino de las tinieblas. Así que no calles, no te escondas, no minimices lo que Dios ha hecho en ti. Lázaro no pidió ser resucitado, pero una vez resucitado, tampoco volvió a la tumba. Dios no revive lo que está destinado a quedar en silencio. Él resucita para proclamar, para impactar, para que el mundo sepa que Jesús es el Hijo de Dios y que Satanás ya fue vencido. Y así, el testimonio sigue, de generación en generación. En toda historia de redención hay un punto de quiebre, un momento oscuro, casi inexplicable, donde alguien decide darle la espalda a la luz. Y en la historia de la Biblia, ese personaje fue Judas. A simple vista, parecía un discípulo más. Caminaba con Jesús, escuchaba sus enseñanzas, presenciaba sus milagros, pero dentro de su corazón había una grieta. Y donde hay una grieta no sellada por Dios, Satanás encuentra entrada. Judas no fue poseído de un día para otro, fue un proceso. Su amor al dinero, su ambición oculta, su frustración por no ver a Jesús tomar el trono terrenal que él esperaba, todo eso fue alimentando una raíz amarga, hasta que un día esa raíz dio fruto. Y lo que brotó fue traición. Por unas cuantas monedas de plata, entregó al Salvador del mundo. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Que eso sigue ocurriendo hoy. Judas sabía que los sacerdotes querían a Jesús. Estaban dispuestos a todo. Y él también, no por convicción espiritual, sino por codicia. Satanás operaba directamente a través de él, como dice claramente la Escritura en Lucas 22:3. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote. ¡Qué advertencia para nosotros! No basta con estar cerca de Jesús. Es necesario estar rendido a Jesús. Puedes asistir a la iglesia, leer la Biblia, incluso predicar, y aún así, tu corazón puede estar lejos. Judas escuchó las mismas palabras que transformaron a Pedro. Vio los mismos milagros que cambiaron a Tomás, pero mientras unos se quebrantaban, él se endurecía. Porque el verdadero discipulado no es estar presente físicamente, sino espiritualmente rendido. Y eso, querido hermano, es lo que define si Dios reina en ti o si Satanás tiene acceso. Las monedas de plata eran en apariencia una ganancia, pero en realidad fueron su condena. ¡Qué ironía!
Judas pensó que estaba ganando algo, pero lo único que obtuvo fue desesperación. La Biblia dice que, al ver lo que había hecho, sintió remordimiento y arrojó las monedas en el templo. Mateo 27:5. Pero ya era tarde. No porque Dios no pudiera perdonarlo, sino porque él no buscó el perdón. Su dolor no lo llevó al arrepentimiento, lo llevó al suicidio. Aquí hay una diferencia crucial. El remordimiento te acusa, el arrepentimiento te transforma. Satanás siempre te empujará al borde del abismo, y una vez que caigas, te dejará solo con tu culpa. Dios, en cambio, extiende su mano, pero tienes que tomarla. Judas no lo hizo, y su historia quedó como un lamento eterno sobre lo que pudo haber sido. La traición de Judas nos habla de la fragilidad humana. Todos tenemos un precio si no estamos afirmados en la verdad. Por eso es vital pedir a Dios que examine nuestro corazón, que revele nuestras intenciones más profundas, aquellas que ni siquiera nosotros vemos. Porque lo que comenzó como una pequeña inclinación por el dinero terminó siendo la entrega del Mesías. Y antes de juzgar a Judas, debemos mirar hacia adentro. ¿Cuántas veces hemos cambiado la voluntad de Dios por comodidad, por placer, por aceptación social? ¿Cuántas veces hemos preferido callar la verdad para no incomodar? Cada vez que hacemos eso, estamos traicionando en pequeña escala al Jesús que vive en nosotros. Satanás no necesita grandes actos. Le basta con pequeñas deslealtades repetidas. Y si no vigilamos, nos seduce con monedas que brillan, pero que pesan como cadenas. Judas fue un recordatorio doloroso de que se puede estar cerca de la luz, y aún así elegir las tinieblas. La gran tragedia de su vida no fue haber traicionado a Jesús, sino haber rechazado el perdón que pudo haberlo liberado. Dios estaba allí, tan cerca, con los brazos extendidos. Pero él prefirió la culpa antes que la gracia. Hoy, la historia de Judas nos advierte: ningún pecado es tan grande que Dios no pueda perdonar, pero tampoco hay cercanía aparente con lo sagrado que garantice salvación si el corazón no está verdaderamente rendido. Satanás todavía ofrece sus monedas, y Jesús todavía llama por nombre. ¿Qué harás tú con esa elección? Ese es el punto donde termina la traición o comienza la redención. En medio de una misión divina tan intensa, incluso el Hijo de Dios necesitaba un lugar donde descansar su alma. Aunque rodeado de multitudes, Jesús muchas veces se encontraba solo. Las incomprensiones, los juicios, las calumnias, hasta dentro de su propio entorno, dolían profundamente. No era simplemente el rechazo del pueblo, era la falta de comprensión de aquellos que se suponía que lo conocían mejor. Satanás atacaba desde todos los frentes, usando el cansancio emocional, las críticas familiares y la hostilidad religiosa como armas para desanimar al Salvador. Pero había un hogar donde todo era diferente, un espacio pequeño en Betania que se transformaba en un santuario de paz. La casa de Lázaro, María y Marta era más que un techo, era un respiro para el corazón de Dios hecho hombre. No era el tamaño de la casa ni la riqueza de sus dueños lo que hacía de ese lugar tan especial. Era la atmósfera. Allí había fe, había amor, había una hospitalidad nacida del corazón. María escuchaba con atención, Marta servía con dedicación, Lázaro recibía con gratitud. Y Jesús se sentía en casa. No porque dejaran de ser humanos con fallos, sino porque sus corazones estaban inclinados hacia Dios. La Biblia no dice que Jesús frecuentaba muchas casas, pero sí destaca esta, porque en medio del caos espiritual de Jerusalén, esa casa era como un oasis donde el alma encontraba descanso. Todos necesitamos un lugar así, un lugar donde podamos ser nosotros mismos, sin máscaras, sin presiones,
donde podamos llorar, orar y respirar en la presencia de Dios. Es significativo que, justo antes de enfrentar la cruz, Jesús haya pasado tiempo en Betania. No fue casualidad. Él sabía que la traición estaba en camino, que la muerte se acercaba, y eligió recargar su espíritu donde la fe era auténtica. ¡Qué ejemplo tan poderoso! Antes de las grandes batallas, necesitamos rodearnos de fe verdadera, personas que no solo sepan hablar de Dios, sino que vivan con Dios. Satanás buscará siempre sacarnos de esos ambientes. Nos dirá que podemos solos, que el aislamiento es señal de fuerza. Pero la Biblia nos muestra otra cosa. Jesús, el mismo que oraba solo en el monte, también valoraba profundamente la comunión con los que amaban a Dios, porque no fuimos creados para luchar solos. Hasta el Salvador encontró consuelo en una casa amiga. Pero incluso en ese refugio, Jesús cargaba una cruz invisible. Ninguno de ellos, ni María, ni Marta, ni Lázaro, comprendía del todo el peso que Jesús llevaba. Nadie podía entender la magnitud de su misión, la profundidad del dolor que lo acompañaba. Esa es una realidad dura para muchos hoy. Estar rodeados de personas que te aman, pero que no comprenden el llamado que llevas por dentro. Sin embargo, Jesús no los rechazó por eso. Al contrario, los valoró y los amó aún más, porque el amor genuino no exige comprensión total, solo presencia fiel. A veces, lo que más necesitamos no es que alguien entienda todo lo que sentimos, sino que simplemente esté ahí, orando, sirviendo, creyendo con nosotros. Y así, entre comidas sencillas, conversaciones sinceras y miradas llenas de ternura, Jesús encontraba un refugio silencioso antes del ruido de la cruz. Betania era una pausa en medio de la guerra espiritual. Y eso nos enseña algo esencial. Todos necesitamos lugares donde podamos renovar nuestras fuerzas. Tal vez no sea una casa como la de Lázaro, pero puede ser tu cuarto de oración, un momento de adoración, una charla con un amigo de fe. Dios sabe que el camino es difícil, por eso nos da Betanias espirituales a lo largo del trayecto. Lugares donde, como Jesús, podamos respirar profundo, recobrar el ánimo y seguir avanzando hacia el propósito eterno. La noticia llegó rápido. Señor, tu amigo está enfermo. Marta y María estaban angustiadas, pero confiaban. Habían visto con sus propios ojos el poder de Jesús. Él había sanado a extraños, expulsado demonios, restaurado a paralíticos. ¿Cómo no sanaría a Lázaro, su amigo? Pero la respuesta de Jesús fue desconcertante. En lugar de salir de inmediato hacia Betania, se quedó 2 días más donde estaba. Juan 11:6. 2 días. Para cualquier lógica humana, eso fue un abandono. Pero en el cielo, el tiempo tiene otro ritmo. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Isaías 55:8. Y este retraso aparente tenía un propósito mayor. Jesús no estaba ignorando la necesidad, estaba preparando una revelación. Cuando finalmente anunció que volvería a Judea, los discípulos se escandalizaron. Maestro, hace poco intentaron apedrearte, ¿y quieres volver allí? Juan 11:8. El miedo era real. Volver significaba exponerse al peligro. Pero Jesús respondió con una seguridad sobrenatural. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Juan 11:11. ¡Qué palabras tan poderosas! Para nosotros, la muerte es final. Para Dios, es un sueño del que Él puede despertar con una palabra. Aquí vemos una verdad profunda. Lo que el hombre llama fin, para Dios es solo una pausa. Satanás quiere que pensemos que el silencio de Dios es indiferencia, pero Jesús nos enseña que cada aparente demora está llena de intención divina. Si Él tarda, es porque está preparando algo más grande de lo que imaginamos. La declaración clara vino después: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí para que creáis.
Juan 11, 14, 15. Es un momento chocante. Jesús se alegra de no haber evitado la muerte de su amigo. Humanamente cuesta entenderlo, pero espiritualmente tiene sentido. A veces Dios permite que ciertas cosas mueran en nuestra vida, un sueño, una relación, un plan, no porque no nos ame, sino porque quiere enseñarnos a confiar más allá de lo visible. En este caso, Jesús estaba a punto de revelar una dimensión de su poder que nadie había visto antes. Ya no era solo el sanador, era el Señor de la vida y la muerte. Y para que eso quedara claro, Lázaro tenía que morir. Así también, nosotros muchas veces tenemos que ver morir ciertas esperanzas para ver nacer una fe más profunda. Cuando Jesús se acerca a Betania, Marta corre a su encuentro. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Cuánta verdad en esa frase. No es una acusación, es una confesión de fe herida. Cuántas veces oramos, confiamos, y aún así la pérdida llega. Pero Jesús no la reprende. Al contrario, le declara una de las verdades más impactantes de toda la Biblia. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. No yo puedo resucitar, sino yo soy, porque la resurrección no es un evento, es una persona. Marta creyó, pero su fe aún era parcial. Esperaba un milagro futuro, no uno inmediato. Jesús estaba allí para corregir esa perspectiva. Él no solo ofrece vida después de la muerte, sino también poder en medio del dolor. Este encuentro con Marta es un espejo para nosotros. Muchas veces creemos que Dios puede actuar, pero dudamos de cuándo o cómo lo hará. Nos duele. Su silencio nos confunde, su aparente demora. Pero la Biblia nos recuerda que en el tiempo perfecto de Dios, todo encaja. Jesús no estaba ausente. Estaba esperando el momento exacto para que la gloria de Dios se manifestara con mayor intensidad. Y aunque el corazón humano no entienda, el cielo siempre tiene una razón. En la muerte de Lázaro, Jesús no estaba distante. Estaba planeando el milagro más impactante de su ministerio. Porque a veces, para ver la resurrección, es necesario atravesar, primero, la muerte. Cuando Jesús llegó finalmente a Betania, no fue recibido con celebraciones, fue recibido con lágrimas. María y Marta, aquellas que tanto lo amaban, estaban deshechas por la pérdida. No entendían por qué su maestro había tardado tanto. Y aunque Marta había hablado con él primero, María se había quedado en casa, probablemente sumida en un dolor que no podía expresar. Pero cuando supo que Jesús la llamaba, se levantó rápidamente. No necesitó más razones. Solo con saber que Jesús preguntaba por ella, su corazón se estremeció. Porque cuando Dios te llama, en medio del sufrimiento, no necesitas explicaciones, necesitas su presencia. Y eso es lo que María encontró, al Maestro esperándola, dispuesto a recibir sus lágrimas. Al ver llorar a María, algo en Jesús se quebró. El Hijo de Dios, el mismo que tenía poder para levantar muertos, se estremeció en espíritu. Juan 11:35 nos regala el versículo más corto y más profundo de toda la Biblia. Jesús lloró, no por falta de fe, no, porque no supiera lo que iba a hacer. Lloró porque comprendía el dolor humano. Lloró porque ama con un corazón real, cercano, divino y al mismo tiempo tan humano. Qué consuelo saber que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Satanás intentará decirte que estás solo, que tu dolor no importa, pero la Biblia nos muestra que incluso cuando Dios sabe el final de la historia, Él camina contigo por cada valle de lágrimas. Y a veces también llora contigo. Los que estaban alrededor vieron a Jesús llorar y dijeron, miren cuánto lo amaba. Juan 11:36. Pero otros, con dureza, comentaron, ¿no podía haber evitado su muerte? Juan 11:37. Y así es siempre. Cuando estamos en dolor, las voces se dividen. Algunos reconocen la compasión de Dios,
Otros lo culpan por el sufrimiento, pero Jesús no se detuvo a responder críticas. Su enfoque estaba en el consuelo, en la fe, en lo eterno. En medio del duelo nos enseña a no dejarnos consumir por el por qué y a enfocarnos en el para qué. La fe no niega el dolor, pero lo transforma. Porque donde el enemigo quiere sembrar desesperación, Dios planta esperanza. Y Jesús, antes de hacer el milagro, primero consoló. Porque para Dios, tus lágrimas importan tanto como tu fe. Este momento entre Jesús, María y Marta nos revela una dimensión íntima del carácter divino. No tenemos un Dios distante, tenemos un Salvador que se conmueve, que desciende a nuestra humanidad, que camina entre los escombros de nuestro sufrimiento. ¿Te has sentido solo en tu dolor? Mira a Jesús en Betania. Él no evita las lágrimas, las abraza. Él no reprende el llanto, lo acompaña. Y lo más asombroso es que aún sabiendo que en unos minutos Lázaro saldría vivo de la tumba, Jesús no apresura el proceso. No dice, dejen de llorar, todo estará bien. No, Él entra en el dolor con ellas. Porque consolar no es eliminar el sufrimiento, es compartirlo. Y esa es una de las formas más puras de amor. A veces queremos que Dios actúe rápido, que solucione todo sin demora. Pero Él conoce el valor del consuelo. Sabe que hay momentos en que más importante que cambiar las circunstancias es sostener el corazón. Jesús enseñó eso en Betania y nos lo sigue enseñando hoy. La próxima vez que te sientas quebrado por la pérdida, recuerda que hay un Dios que también ha llorado, que entiende tus emociones, que no te pide explicaciones, solo que vengas a Él. Y si lo haces, así como María, descubrirás que su sola presencia lo cambia todo. Que en medio del duelo puedes encontrar un consuelo que no se basa en palabras, sino en una mirada, en un abrazo celestial, en un llanto compartido con aquel que venció la muerte. Después de la resurrección de Lázaro, el ambiente espiritual en Jerusalén se volvió más denso. No solo se hablaba del milagro, se sentía. La atmósfera estaba cargada. Era como si el cielo hubiese tocado la tierra, y eso alteró completamente al sistema religioso. Los sacerdotes ya no podían controlar la narrativa. La gente hablaba, creía, corría hacia Jesús. Satanás, viendo que estaba perdiendo terreno, usó su arma más antigua, el miedo disfrazado de estrategia religiosa. El Sanedrín se reunió y con una mezcla de cinismo y desesperación dijeron, si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Juan 11:48. No era celo por Dios, era miedo por su poder eclesiástico, y eso los llevó a una decisión satánica. Jesús tenía que morir. En medio de ese consejo corrupto, se levanta Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Su boca, aunque guiada por intereses humanos, fue usada por Dios para profetizar sin que él mismo lo supiera. Conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Juan 11:50. ¡Qué ironía divina! En su intento de mantener el control, Caifás pronunció la verdad más poderosa del Evangelio. Jesús moriría por todos, no para evitar la invasión romana, sino para salvar al mundo entero del pecado. La Biblia deja claro que Dios puede usar hasta a los enemigos para cumplir su propósito. Satanás pensaba que había ganado al sembrar esa decisión en sus corazones, pero no sabía que el plan de Dios ya incluía la cruz, la tumba y la resurrección. Desde ese momento, Jesús dejó de andar públicamente entre el pueblo, no por miedo, sino porque sabía que su hora se acercaba. La Biblia nos muestra que él se retiró a un lugar cerca del desierto, en una ciudad llamada Efraín, Juan 11:54, para estar con sus discípulos. ¿Qué pasaba en ese tiempo de retiro? Preparación, comunión, oración, porque aún sabiendo que venía la traición, la cruz, el abandono,
Jesús no dejó de preparar a los suyos. Eso nos enseña algo valioso. Incluso en medio de las amenazas más oscuras, Dios sigue formando a sus hijos. Satanás puede gritar, pero Dios sigue susurrando al oído de los que le buscan. La estrategia del cielo nunca se detiene, aunque parezca que todo está en silencio. Con la Pascua acercándose, la tensión aumentaba. El pueblo se preguntaba: ¿vendrá Jesús a la fiesta? Juan 11:56. Mientras tanto, los sacerdotes ya habían hecho pública una orden. Si alguien sabía dónde estaba Jesús, debía informar para que pudieran arrestarlo. ¡Qué escena tan grotesca! Los líderes religiosos, los mismos que debían preparar el corazón del pueblo para la redención, ahora conspiraban para matar al Redentor. Este es uno de los mayores contrastes de la historia bíblica: la religión vacía versus la presencia viva de Dios. Una estructura preocupada por el protocolo frente a un Mesías dispuesto a entregar su vida por amor. Mientras unos planeaban asesinato, otros empezaban a reconocer que en Jesús habitaba la plenitud de Dios. Este último acto de la historia no es solo un cierre, es una apertura, porque la decisión de matar a Jesús no fue el fin de su obra, fue el inicio del triunfo. El plan de Satanás era eliminar la vida. El plan de Dios era ofrecerla. Jesús sabía lo que venía y aún así no retrocedió, porque el amor verdadero no huye del sacrificio. Y eso es lo que se revela con fuerza en esta parte final, que incluso rodeado de enemigos, Jesús estaba firme, decidido, lleno de propósito. La Biblia, desde el principio, nos muestra que el Cordero ya había sido preparado desde antes de la fundación del mundo. 1 Pedro 1:20. Y ahora, ese Cordero caminaba rumbo a Jerusalén, no para ser capturado, sino para entregarse voluntariamente, porque lo que estaba a punto de suceder cambiaría el destino de toda la humanidad. Después de todo lo que acabas de ver, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste que Dios estaba en silencio cuando más lo necesitabas? Ahora dime en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te tocó más? ¿Qué enseñanza vas a llevar contigo? Tu opinión es muy importante para nosotros. Comparte tu experiencia para que podamos crecer como una comunidad de fe unida por la Biblia y por el deseo de conocer más profundamente a Dios. Si este video te habló al corazón, te invito con todo mi ser a que te suscribas ahora mismo al canal y actives las notificaciones. No lo dejes para después, hazlo ahora, porque lo que viene en los próximos videos puede transformar tu vida. El próximo video aparecerá en tu pantalla. Haz clic y continúa esta jornada espiritual con nosotros. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Javier.